y el domingo tuve la oportunidad de interpretar, de traducir. Pero eso lo preparamos porque el Tolbar, que es el que iba a traducir uno de los sermones del hermano, iba a estar traduciendo mientras él estuviera predicando, pero se enfermó en la primera reunión, y eran 3 reuniones. Se enfermó en la primera reunión, 2 reuniones no estuvo él. Entonces me pidió de favor que sí, podía traducir. Entonces lo que hicimos el hermano y yo, él me dio el sermón, y yo me puse a traducirlo en inglés, para a la hora de estar ahí, estarme guiando por el sermón traducido, porque todo no los traduce el escrito, sino que nomás él va siguiendo lo que él habla, y lo que habla él lo repite en inglés. Entonces yo sí creí necesitar el escrito para tener al menos el escrito en inglés y estarlo escuchando, y a la vez estar viendo el escrito, pues eso ya me ayudaba bastante. Y pues les gustó la traducción, y fue simple porque fue media hora nomás. Haz de cuenta que nomás fueron 15 minutos que él habló y 15 minutos que yo le traduje. No estuvo, y el hermano pues también al hermano nunca le había tocado esa experiencia de que lo tradujeran, así de que él estaba un poco nervioso también, y pues yo con la emoción de que era la primera vez que me paraba enfrente para estar traduciendo a alguien que estuviera hablando. Les gustó, así de que esperamos que esto sirva para ir creciendo en eso, para crecer más en eso. Hoy vamos a ver Marcos, aunque son muchos versículos, creo que puedo llevarlo o podemos realizarlo en una sola lección. 9 del 42 al 50, por favor. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y que la arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no se puede apagar, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasional de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo 2 ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Muy bien, el Señor Jesucristo trae ahora a colación el tema de los pequeños, aunque ya había hablado de ellos, ¿verdad? Habló de ellos, por ejemplo, cuando dijo que el que quisiera ser mayor tenía que hacerse como un niño, comparándolos con un niño, ¿verdad? Porque realmente el cristiano en el reino de Dios es un pequeño, es un niño, es un hijo de Dios. Y luego la comparación o la enseñanza que Jesús les dio cuando estos vinieron a decirle, especialmente por boca de Juan el apóstol, que andaba uno sacando demonios en su nombre y ellos se lo impidieron. Ahí está Jesús hablando otra vez de los pequeños, que no eran los únicos pequeños los apóstoles, sino que había otros también que andaban haciendo lo mismo que ellos. Y aprovecha esto ahora, porque esto es lo que sigue de eso del que andaba predicando, del que andaba sacando demonios en el nombre de Jesús. Aprovecha el Señor ahora, dice que es muy importante que no hagamos tropezar a los cristianos, ¿verdad? Como a esta persona que le estaban impidiendo sacar demonios, ellos deberían de tener mucho cuidado de no hacer eso, porque ese hombre era un hijo de Dios también,
y por la conducta de ellos podían hacer que él se enfriara o que se saliera del camino. Entonces el Señor recomienda que no se haga tropezar a los pequeños. Empezando el versículo 42, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, fíjese bien ahí la palabra, la frase, que creen en mí, o sea, todo el que cree en Jesucristo, todo el que sigue a Jesucristo es un pequeño. Entra en esta calificación de pequeño. Dice, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se la arrojase al mar. O sea, es algo horrible, hermanos. Es algo horrible. Lo que el Señor está diciendo aquí es algo horrendo. No sé si ustedes hayan visto o en alguna noticia donde a una persona la arrojaron al mar, colgándole una gran piedra en el cuello para que no se saliese, para que no saliera a flote. Muchas veces lo hacen con las personas muertas que quieren desaparecer, pero también han castigado a personas vivas de esta manera, que estando vivas les atan una piedra al cuello, lo arrojan al mar y la piedra detrás de él, o arrojan la piedra al mar y se va él jalado por la piedra, él o ella. Muchas veces esto es como un ajuste entre las mafias o personas que quedan mal con alguna corporación de crimen organizado. Este es uno de los castigos que les profieren. Si está por ahí cerca un río, un mar, un puente, pueden usar esta clase de castigo, ¿sí? Pero es horrendo. Usted imagínese que alguien venga y le diga a usted, ok, te voy a amarrar una piedra grandota y te voy a echar al mar, o te voy a echar al río. Imagínese la desesperación. Es algo, o sea, el Señor lo que está diciendo es mejor morir, es mejor sufrir, es mejor abstenerse de pecar. Aquí está hablando de pecar. Cuando dice el tropiezo es pecado, de pecar contra uno de los hijos de Dios. Hay mucha falta que se comete en las iglesias, hermanos, contra hermanos en Cristo. Que muchas veces la persona está sirviendo a Dios, pero otra persona no le gusta cómo lo hace o lo que hace, y empieza a criticar a esa persona que está sirviendo a Dios. Eso es sumamente peligroso. O sea, por eso yo siempre he dicho, y es muy importante esto, porque yo en mi fervor y en mi ardor, cuando empezaba yo en las cosas de Dios, yo pienso que cometí muchas veces pecado grave en contra de hermanos en Cristo, porque por mi falta de conocimiento yo acusaba, pero no tenía pruebas, nada más sospechaba, nada más pensaba que esa persona no estaba sirviendo bien a Dios, pero no podía probarlo. Si no puedo probarlo, no puedo hacer nada. Tengo que tener pruebas, ¿sí? Y entonces ya cuando uno tiene pruebas, pues uno ya ve exactamente dónde está el pecado, uno puede ayudar para que esa persona reconozca su pecado. Pero el dejarse llevar así por los rumores es peligrosísimo, que yo lo hice muchas veces, me dejaba llevar por los rumores. Muchas veces me hablaron mal de un hermano y yo les creí sin siquiera conocer a ese hermano. Entonces es muy importante que nosotros consideremos esto como de sumo cuidado, porque dice el Señor Jesucristo, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino y ser echado al mar. O sea, eso es mejor a que cometa la falta. Ahora, una piedra de molino, pues aquí está simbolizando algo de gran peso, ¿verdad? Porque una piedra de molino era gigantesca. Eran unas piedras grandotas que se ponían abajo, redondas, y luego había una piedra redonda arriba dando vuelta, y lo que estaba en medio era lo que se iba moliendo, sea trigo, maíz, avena, u otras cosas que querían hacer en polvo. Cuando habla aquí de la palabra tropiezo, se refiere a todo aquello que de forma antibíblica sirva para perjudicar a cristianos o a cristiano. La palabra pequeño se refiere a los cristianos, porque a ellos se refiere como aquellos que creen en él. La figura de arrojar al mar con una piedra amarrada al cuello representa muerte,
representa matar a algún miembro del cuerpo, representa abstenerse o sufrir o mejor soportar. Dice el Señor, es mejor morir horriblemente que hacer tropezar a los creyentes. Ahora, cuando nosotros leemos en Mateo, que es el texto paralelo de aquí, Mateo capítulo 18, versículo 7, por favor. Mateo 18, 7, ¿cómo dice ahí? Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Algo que aprendemos aquí en este versículo, que es paralelo con lo que el Señor viene hablando en Marcos, es que como cristianos debemos de saber que va a haber tropiezos. Va a haber gente que va a hablar mal de nosotros, va a haber gente que nos va a mal presentar, va a haber gente que nos va a querer hacer daño, va a haber gente que nos va a querer sacar del camino. Pero el Señor aquí dice, ay del mundo por los tropiezos, dice, pero ay de aquel hombre por el que viene el tropiezo. O sea, el consuelo para el cristiano que está siendo atacado, vituperado, etcétera, etcétera, es que pues hay un ay por parte del Señor Jesucristo, de que es peor el estado del hombre que causa tropiezo que al que está haciendo tropezar. Y cuando habla el Señor de ay, es un lamento, es lo contrario de bienaventurado. Que el Señor Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, ¿verdad? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero dice, ay de los ricos que abusan del jornalero, ¿verdad? Hay de aquellos que son injustos, hay de aquellos que no tienen misericordia. El versículo 43, y vamos a leer hasta el versículo 48 porque es una repetición, nada más lo que cambia es el miembro que cita el Señor Jesucristo, pero es una repetición de lo mismo. Marcos del 43 al 48 dice, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice, y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. O sea, la palabra caer aquí quiere decir pecar. Córtalo, mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Se fija la repetición ahí, versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos está ser echado al infierno. En el infierno, los que están en el infierno, dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En estas tres formas, en estos tres ejemplos que pone el Señor Jesucristo, de la mano, del pie y del ojo, está simple y sencillamente citando el cuerpo del ser humano que es usado para cometer pecado. El cuerpo del ser humano que es usado para hacer pecado, para hacer pecado. El Señor lo que está tratando de enseñarnos aquí es que el cristiano debe de disciplinar el cuerpo y no usarlo para pecar. Aunque nosotros sabemos, porque lo hemos estudiado, de que el pecado no es provocado por el cuerpo, sino que viene de adentro. Viene del corazón, que quiere decir la mente. En el corazón o la mente del ser humano es donde se fabrican los pecados. Pero los que se encargan de ejecutar el pecado, en muchos casos, no en todos, porque cuando pecamos de pensamiento, pues solamente es el pensamiento y el corazón el que está pecando. Pero cuando usamos nuestros miembros como manos, pies, boca, ojos, estamos usando el cuerpo
El cuerpo es el que ejecuta el pecado. ¿Me explico? Se hace adentro el pecado, se maquila adentro, pero el producto lo realiza el cuerpo. O la ejecución del pecado lo hace algún miembro del cuerpo, si no es que todo el cuerpo. ¿Se entiende esto? O sea, si por causa de mis ojos alegres, ¿verdad?, yo estoy pecando, porque del corazón me están haciendo el deseo de ver a las muchachas y verlas como que me las quiero comer o pensar mal de ellas, ¿verdad? Entonces, mejor es estar ciego. Pero todavía tengo el problema de la mente. Pero sin los ojos, pues no voy a ver y posiblemente no voy a ser tentado. Pero si aún así fuera tentado, pues entonces tengo que sacrificar mi mente. O sea, es mejor estar ciego a permitir que los ojos, o que por causa de los ojos esté uno pecando, pero el asunto es disciplinar el cuerpo, hermanos. Porque hay personas que literalmente se dedicaban a robar y se mocharon la mano para ya no robar. Otras se mocharon un pie o los dos pies. ¿Por qué? Porque caminaban corriendo cuando se trataba de ir a hacer daño a alguien. Otros se sacaron, hay personas que se han sacado los ojos, o un ojo al menos, porque lo toman literal, ¿verdad? Llegan a ese grado. Ha habido casos, muy, muy esporádicamente, pero en mi vida yo he escuchado casos así. Una persona que se sacó los ojos para no pecar contra Dios. Entonces, lo que tenemos que comprender aquí es que necesitamos aprender que todo nuestro ser debe estar entregado al Señor. No solamente decir soy cristiano porque mi espíritu añora al Señor, no, también lo que hacemos, ¿verdad? Lo que fabricamos, lo que tocamos. En Mateo, capítulo 15, versículo 19 al 20, hemos leído. Mateo 15, 19 al 20, por favor, quien guste leerlo. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar no contamina al hombre. Bueno, aquí habla del Señor Jesucristo de que el pecado es fabricado en el corazón, ¿verdad? Refiriéndose a la mente. Sin embargo, por lo que leímos en Marcos, entendemos que el cuerpo peca, porque nuestro cuerpo se encarga de ejecutar muchos de los pecados creados en la mente o en el corazón. Por ejemplo, las manos tocan o toman algo que es prohibido. Los pies corren o van hacia el lugar donde se va a cometer pecado, o van corriendo o van apresurándose para pecar. Los ojos miran muchas veces lo que no deben de ver. La lengua, hablando de otro miembro del cuerpo, enciende, ¿verdad? Por no tener control con la lengua, por no tener temor de Dios. Con la lengua podemos provocar guerras, podemos provocar que una familia se mate, podemos provocar que alguien le haga daño a otra persona, podemos provocar muchos males con la lengua. Todos esos miembros sirven para hacer cosas buenas, cosas correctas, pero también sirven para hacer cosas malas. Entonces, el Señor está haciendo un llamado a que nosotros aprendamos a que todo nuestro ser debe de estar entregado a Él. Por eso es bueno mantener el control con el cuerpo, ¿verdad? Y no solamente pensar. Hay muchas personas, por ejemplo, antier, que estamos allá, antier o antes de antier, el lunes, estábamos hablando a una persona de la palabra de Dios, y ella estaba hablando de que ella creía y de que ella era esto y que el otro, y andaba muy mal vestida. No le dijimos nada, ¿verdad? Porque lo que queríamos era abrir la puerta para que escuchara la palabra de Dios, pero muchas personas creen que por decir que quieren a Dios y que aman a Dios están bien, y no importa si por fuera andan casi en ropa interior. No les importa. Y muchas veces cuando uno les dice algo, ¿verdad? Oye, ¿cómo que está sirviendo a Dios y anda así?
Dicen, es que lo que importa es lo de adentro. Pero el Señor, en muchas partes de las Sagradas Escrituras, nos enseña de que todo el ser, no solamente decir que la mente y el corazón, todo el ser debe estar entregado a Dios. Dice Romanos 12, del 1 al 2. Romanos 12, del 1 al 2, por favor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentáis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace unas semanas, unas 2 semanas o 3, me tocó llamarle la atención a una persona de la familia. Y le dije, por la forma en que andas vestida, mija, tú provocas que muchos pequen. Yo sé que posiblemente no es tu propósito, pero si andas vestida de esa manera, vas a provocar que personas te vean con deseo, que personas te digan algo malo, una cosa inmoral. Estás provocando que personas digan, mira que cosas que nada tienen que ver con lo espiritual, sino solamente con el sexo. Entonces, en una ocasión, yo le platiqué eso a ella porque es una joven y si a los jóvenes no se les enseña a ser cuidadosos con su manera de vestir, pues ya de grandes va a estar peor el asunto. Aunque hay muchos que han comprendido ya grandes. Pero una mujer, especialmente una mujer, y esto no tiene nada que ver con que sea uno misógino o algo parecido, ustedes saben que no, pero especialmente una mujer provoca que el hombre peque con solo verla, especialmente si anda mal vestida, si anda enseñando su cuerpo. Si anda enseñando sus formas. Ya a las mujeres les gusta, yo no sé por qué les encanta vestirse con ropa embarrada. ¿Por qué no se pueden vestir con ropa holgada? Pues, trabajan mejor, caminan mejor, pero les encanta vestirse con ropa embarrada. Que quede bien, hasta quisieran tener un calzador para untarse grasa para que se resbale para arriba, para podérselo poner. Por favor, no echen en saco roto esto, ¿verdad? Y por cierto, tu calzador, ¿dónde lo dejaste? En la mochila, mija. Oye, mira. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso con lo otro, mija? Porque a lo mejor se te quedó allá. Cecilia, ¿tú me quieres sacar de quicio o qué? Entonces los versículos que estamos leyendo tienen que ver con eso. Tienen que ver con eso. Nosotros somos responsables hacia Dios de cómo usamos nuestro cuerpo. Primero a los Corintios 6. Del 15 al 19, por favor. Quien guste leerlos. Primero a los Corintios 6, del 15 al 19. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica con tu propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vosotros? No sois vuestros. Sois vuestros. Entonces, lo que está enseñando aquí el Señor es, está hablando de la idolatría. Espiritualmente, la idolatría es adulterio o fornicación en contra de Dios. Y ahora está explicando con la figura de la fornicación o del adulterio lo mismo que pasa espiritualmente. Así como cuando nos entregamos a una doctrina equivocada, estamos fornicando
con el ídolo o con esa doctrina y estamos echando a un lado al esposo que es Dios. Así mismo pasa en la vida material, cuando el esposo pone su mirada en otra mujer y se va y comete con ella adulterio, fornicación, inmoralidad sexual, está pecando contra su propio cuerpo. Y el cuerpo, y el cuerpo de toda persona, hermano, no nada más del cristiano, está destinado para ser templo del Espíritu Santo. Porque el cuerpo de cada quien no es de cada quien, es de Dios. Sean inconversos o convertidos, el cuerpo es de Dios. Ahora, allá afuera no lo entienden, no tienen temor de Dios, pero nosotros entendemos eso, que nuestro cuerpo es templo de Dios. ¿Cómo debemos de andar vestidos entonces? ¿Así como nos vestimos? ¿O tenemos que poner atención especial para no hacer que haya inmoralidad sexual por causa de nosotros mismos? Versículo 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y luego el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Hablando de los cristianos, el Espíritu Santo está en vosotros. Nos fue dado en el momento de bautizarnos para perdón de pecados. Y dice en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿alguien más? Primera Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Y cuando hablo aquí la palabra completo, dice a qué se refiere. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Hay mucha queja de religiosos que son muy conservadores en su manera de vestir. Están haciendo videos, estudios en contra de otros religiosos que se visten mal. Porque hay religiones que usan el púlpito para hacer un show, más que para enseñar la palabra de Dios. Y entre ese show está de que separan mujeres, y esto es, por eso repito, es especialmente en las mujeres. En el varón, el varón tiene muchas debilidades por las cuales peca, pero la mujer especialmente es por la vestimenta, por el arreglo, hermanos. La mujer tiende a desobedecer a Dios en este aspecto. Vestimenta, ¿sí? Y arreglo en su forma de arreglarse. Y entonces muestran ellos personas, mujeres que se suben al púlpito a predicar, así como usted o como usted andan vestidas. Y son un show para la gente ahí. Que dicen que como una cristiana puede andar vestida así. ¿Por qué? Porque hay una cultura dentro de los religiosos de que la cristiana debe de vestir de una manera diferente a las mujeres del mundo. Entonces hay que observar esas cosas. Hay que detenernos mucho en esas cosas. Porque si nosotros no hacemos la diferencia en lo que debemos de hacer la diferencia, pues entonces, ¿cuál es el caso de ser cristianos o decir que somos cristianos? ¿Cómo vamos a enseñar a la gente que somos cristianos? Hay mucha crítica en los medios de mujeres que se suben a predicar y el problema de ellas es que traen un pantalón ajustado. Pero los que están criticando dicen ese pantalón es inmoral. Y no porque sea un pantalón, sino porque está ajustado. Está ajustado.
Uno tiene que aprender cuándo le queda a uno un pantalón ajustado y cuándo le queda holgado. Es fácil de detectar eso. Pero hay una costumbre, y esa costumbre es desde nuestra adolescencia, de que tiene que estar ajustado, si no, no me siento a gusto. Es más, hasta causa cáncer el traer vestimenta ajustada. Así que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesús. También el Señor nos enseña acerca del infierno. Si no usamos el cuerpo para dar gloria a Dios, estamos expuestos a ir al infierno. Leíamos en el versículo 43, ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. 3 veces repite esto. Cuando menciona de la mano lo dice, cuando menciona de los ojos lo dice, cuando menciona del pie que va a pecar lo dice. Y eso es una forma de que nosotros veamos la importancia que nuestro Señor Jesucristo está poniendo en esta situación. De que si usamos nuestro cuerpo para pecar, entonces el infierno, el fuego, está preparado para ir a dar a ese lugar. Y allí en el infierno, los que están ahí, su gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Estaba leyendo un artículo de personas que dicen, cómo la palabra de Dios dice que el fuego nunca se va a apagar, pero mira, si tú echas al fuego tanta carne o si le echas tantas cosas, llega un momento en que no hay espacio suficiente y el fuego se acaba, simple y sencillamente. Y ellos están discutiendo de una forma como científica de cómo reacciona la lumbre en determinados casos o con tanto material que se le echa. Y no se atreven a pensar de que lo que Dios está diciendo no tiene nada que ver con la lumbre, bueno, sí tiene que ver con la lumbre literal en cuanto a que de esa manera debemos de imaginarnos nosotros. Pero no es porque vaya a ser una lumbre literal, no hay lumbre literal en el más allá. Eternamente no hay lumbre literal, pero el lugar donde vamos a ir a dar si no nos portamos bien con Dios es de la forma en que Dios nos lo explica, es ir a dar a un lugar donde hay lumbre que nunca se apaga. ¿Sí? Es de la forma en que nosotros tenemos que imaginarnos que va a ser un lugar donde va a estar quemándose uno, va a estar uno ahí con calor horrible. El rico estaba en la antesala del infierno y que dijo, manda a Lázaro, que solamente con su dedo mojado toque mi boca porque estoy en este lugar de tormento. Y eso era la antesala del infierno en el Hades. Entonces, de esa manera Dios, cuando dice en Hechos capítulo 2 que a los apóstoles se les aparecieron lenguas como de fuego, no dice que se le apareció fuego, sino que las lenguas, para poderlas describir humanamente, nos imagináramos unas lenguas de fuego, como cuando prendemos un cerillo, esa es una lengua que sale ahí de fuego. Esa es la forma en que Dios puede explicarnos para que nosotros entendamos humanamente cómo eran esas lenguas que aparecieron en la cabeza de los apóstoles. Así el fuego del infierno no es un fuego literal, pero esa es la forma en que nosotros tenemos que imaginarnos, es la forma en que Dios nos dice de esa manera, ¿verdad? E inclusive pues el espíritu también podemos altercar con Dios, pero ¿cómo el espíritu se va a estar quemando, Señor? Si es un espíritu, pues no le hace, pero la forma de explicarte de que hay un lugar de castigo es como si tú estuvieras ahí en un lugar donde hay lumbre. Esa es la forma en que te tienes que imaginar esto. En resumen, el Señor hace alusión a la abnegación. Otra vez aquí. ¿Saben lo que significa la palabra abnegación? Ser abnegados. Decir, somos de Dios y comportarnos como si somos de Dios realmente. Es abnegación. De que podamos irradiar que somos de Dios. Entonces, la disciplina, el sacrificio de nuestros miembros físicos se pueden resumir en el hecho de que debemos de ser abnegados. Otra cosa muy importante, debemos de ser sacrificados.
Voy a poner este ejemplo. Me tocó en una iglesia en Brownsville de que hacía la pregunta a las hermanas de cuál era el problema, pues, de por qué las jóvenes se vestían tan mal. Y ponía yo en la pantalla, porque tenían su proyector ahí y yo hice las diapositivas a propósito así, ponía en la pantalla a mujeres vestidas correctamente y a la mayoría de las jóvenes como se visten hoy. Entonces le preguntaba cuál de ellas está mejor vestida y le pregunté a cada una, a las jóvenes y a las viejas, y no, pues aquellas están vestidas bien. Y esas que estaban vestidas bien eran unas estudiantes y eran testigos de Jehová. Les dije, ¿sabían que esas jóvenes son testigos de Jehová? Y traen su falda abajo de la rodilla. Pero si yo les enseño a las demás jóvenes de esa misma escuela, traen su falda arriba de la rodilla. Porque la escuela exige una falda que esté arriba de la rodilla. Es escuela. Hay otras escuelas, como la secundaria donde tú ibas, ahí sí eran bien estrictos con la vestimenta, ¿verdad? Hasta la rodilla, no arriba. Pero hay escuelas que para atractivo y para lo que quieras le dicen arriba de la rodilla. Entonces las otras jóvenes arriba de la rodilla. Entonces le dice la mamá o el papá a la joven, hey, esa falda está muy rabona. Papá, es que así no la exige la escuela. Bueno, si así te lo exige la escuela, pues ni modo. Y los testigos de Jehová, ¿por qué llevan la falda abajo de la rodilla? Porque los padres fueron y hablaron de que sus hijas eran religiosas y que por eso no podían vestir arriba de la rodilla. Y no hubo problema. No hubo problema. Y ahí era inmediatamente se detectaba quién era testigo de Jehová y quién no. ¿Cómo es posible? Y eso pasa también con pentecosteses o con otras religiones que se visten de una manera adecuada. ¿Cómo es posible que ellos tengan un mejor concepto de la vestimenta que nosotros, que decimos tener la verdad? Así de que, en resumen, el Señor llama a un sacrificio para que nosotros aprendamos a disciplinar nuestro cuerpo. Él llama a la gente, a sus discípulos, Él les dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No hay otra forma de agradar a Dios. Negarnos a nosotros mismos. Mire, yo estoy en la casa y estoy bien contento y quisiera quedarme ahí sentado. Es más, entre más pasa el tiempo, más a gusto, más le echo de menos al sillón, aunque me cae bien gordo, porque me está deformando y me está mal acostumbrando. Pero hay un pleito en mi mente de decir, bueno, aquí me voy a estar sentado, pero ¿qué? ¿No tengo que estudiar? ¿No tengo que ir a predicar? ¿No tengo que hacer otra cosa? Pues claro que sí, eso es lo que me mueve. O sea, me mueve el hecho de que hay una responsabilidad y yo debo de echarle ganas en esa responsabilidad. Todos batallamos, hermanos. Todos batallamos con el deber que tenemos como cristianos. Todos batallamos. Pero que nos gane el amor a Dios, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. Dios le bendiga. Muchas gracias por su atención. Octavio, ¿nos diriges una oración, por favor?